Bueno, buenos días a todos. Como todos saben, la charla de hoy es sobre el manejo de la hipertensión arterial severa en los servicios de emergencias. Mientras yo vaya haciendo la exposición, si alguno tiene alguna duda, lo puede ir preguntándolos a través de los micrófonos, no hay ningún problema. Bien. Bien, a modo nada más de datos, algunos pequeños datos con respecto a la hipertensión y la situación de la hipertensión arterial en nuestro país. Eh, Podemos decir que es una de las afecciones crónicas más frecuentes en la sociedad occidental. Nosotros obviamente no escapamos de esa situación. La prevalencia de esta enfermedad oscila en nuestro país entre el 20 y el 30% de la población en general, aumentando incluso hasta el 60-70% en una población adulta de mayores de 65 años. Según la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, el 36% de la población adulta de nuestro país presenta niveles altos de presión arterial. Consideramos valores elevados cuando el valor sistólico supera los 140 milímetros de mercurio, y o el diastólico los 90 milímetros de mercurio. Cualquiera de los dos valores que se vean sobrepasados es considerada un paciente hipertenso. Como ven, casi el 40% de los hipertensos desconoce su condición, y entre quienes la conocen, solo una minoría están bien controlada. Aproximadamente entre un 20 y un 25% de los pacientes hipertensos están bien controlados. Las consultas por hipertensión son bastante frecuentes en los servicios de emergencias y a veces llegan a representar hasta el 7% del total de consultas, un número muy elevado. Y se estima que entre el 2 y el 3% de estos pacientes hipertensos desarrollará en algún momento de su vida una hipertensión arterial severa, o como algunos llaman, crisis hipertensiva. Para tener una idea por ahí de la proporción y de lo que estamos hablando, supongamos el departamento de la capital de Santa Fe, que tiene alrededor de 700.000 habitantes. La población adulta mayor de 20 años ronda el 50%, aproximadamente 350.000 personas adultas son hipertensos. Si eso tenemos en cuenta, 350.000 son adultos de los 700.000. Si eso tenemos en cuenta que casi el 40% son hipertensos, andaríamos hablando en alrededor de 120.000 personas hipertensas dentro del departamento de la capital. De esos 120.000, casi 50.000 desconocen que son hipertensos, y aproximadamente... Hola. Hola. Hola, por favor, los micrófonos. Casi 50.000 personas se desconocen hipertensos, y aproximadamente unas 4.000 en lo largo de su vida terminarán desarrollando una hipertensión arterial severa y motivando una consulta en el servicio de emergencias. Eso como para hacer una estimación más o menos y entender por qué hay tantas consultas en los servicios de emergencia sobre hipertensión arterial. La hipertensión arterial severa se puede definir como la elevación aguda de la presión arterial capaz de producir alteraciones estructurales y funcionales en diferentes órganos. Si bien cuando hablamos de aguda, hablamos de que es algo relativamente rápido, y como muchas veces no podemos determinar la velocidad con la que se eleva esa presión arterial, en la mayoría de los consensos decidieron concluir en tener valores aproximados con respecto a la hipertensión arterial severa y considerarla de esa manera. En la mayoría de los casos, como les dije, no podemos determinar la velocidad del aumento. En la Argentina, para considerar un paciente con una hipertensión arterial severa, tendríamos como parámetro 180 a 110 milímetros de mercurio. Cualquiera de los dos valores que se sobrepase del 180 o 110, podremos considerarlo como una hipertensión arterial severa. Pero acá la aclaración
es que es solamente una cifra. La clasificación y el tratamiento posterior va a estar determinado por el cuadro clínico. Como en toda medicina, el cuadro clínico es el que va a determinar la clasificación y el tratamiento y el abordaje. Esto es en Argentina, en algunos países también tienen estos valores. Otros países, por ejemplo, consideran como hipertensión arterial severa 220, 120. Por ejemplo, en España consideran una hipertensión arterial severa cuando recién llega a esos valores. En otros países 200, 130. Bueno, son solo cifras, son solo números que no van a determinar la gravedad. No quiere decir que a mayor tensión arterial que registremos va a ser más grave el paciente. No hay relación en ese sentido, sino del cuadro clínico que presenta el paciente. A modo de recordatorio, nada más, algo sencillo, no vamos a ahondar en esto porque sí llevaría mucho tiempo desarrollar la fisiopatología de la hipertensión arterial, solamente recordar que la hipertensión arterial severa está mediada por aumento del gasto cardíaco y por el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo y la frecuencia cardíaca. Si aumenta la cantidad de sangre, va a aumentar la tensión arterial. Si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la tensión arterial. Y principalmente por el aumento de la resistencia vascular periférica, la resistencia que oponen los pequeños vasos, no los grandes vasos, los pequeños vasos, la microcirculación, a la eyección del ventrículo de esa sangre. Y a la vez, esa resistencia arterial va a estar dada por activación del sistema simpático, bueno, toda actividad alfa-adrenérgica, drogas simpático-miméticas que lo que hacen es contraer las arterias y aumentar la resistencia del paso de la sangre. Y por supuesto el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que también una vez que se activa ese sistema, también genera un círculo vicioso que hace aumentar la resistencia vascular periférica, determinando la hipertensión arterial. No voy a ahondar más en esto, simplemente porque no es el objetivo de esta charla, sino simplemente esto es un recordatorio. Si a alguno les interesa profundizar en la fisiopatología y la hipertensión arterial, bienvenido sea. Bien, todos los enfermeros estamos acostumbrados, es una tarea cotidiana y bastante frecuente, la medición de la tensión arterial. Pero por ahí, con la cotidianidad, como les dije, nos olvidamos de algunos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una correcta medición de la tensión arterial. Esto es a modo de recordatorio. El paciente no tiene que haber fumado ni tomado café los últimos 20 minutos. Es recomendable que esté en reposo de unos 15 minutos previos a la medición. El aparato, que es algo que probablemente hacemos pocas veces, es calibrarlo. El aparato debe recibir una calibración cada 6 meses. No lo hacemos nosotros, sino las personas que se encargan de eso, los ingenieros. La medición debe hacerse en ambos brazos. El manguito no debe estar ni apretado ni demasiado flojo. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nos permite poner 2 dedos entre la piel y el manguito, con comodidad, eso nos va a determinar que el manguito no está demasiado apretado, porque va a alterar las mediciones. El manguito por encima del pliegue del codo, unos 10 centímetros, para que nos permita palpar la arteria braquial o humeral. Una vez que palpemos la arteria y seguimos insuflando 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de que desaparezca la palpación, en ese lugar hay un micrófono abierto y está haciendo ruido, por favor, si lo pueden silenciar. Gracias. Colocamos la campana sobre la arteria braquial y comenzamos a desatar lentamente. Y obviamente el primer ruido va a corresponder al valor sistólico, y cuando dejamos de escuchar la ocultación, será correspondiente a la tensión diastólica. Sí, están haciendo ruido, por favor, si pueden silenciar el micrófono porque es algo molesto. Bien, el paciente no debe estar conversando ni antes ni durante la medición. El brazo tiene que estar apoyado a la altura del corazón, como se ve en la imagen. Colocar el manguito sin la ropa, que no haya ropa entre la piel del paciente y el manguito.
usar el tamaño adecuado del manguito. El manguito tiene que tener, tiene que cubrir los 2/3 de la circunferencia del brazo. Los pies tienen que estar apoyados, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía y con la espalda apoyada. Todas estas cosas que parecieran por ahí a poco relevante, en realidad son importantes a la toma de la medición. Obviamente que esta técnica la vamos a utilizar en pacientes en el consultorio en el que no esté cursando un cuadro grave del paciente en el que nos haga demorar todo el proceso, obviamente, en un paciente en el consultorio. Bien. Como les dije, en Argentina la hipertensión arterial severa es considerada cuando los valores superan los 180 a 110 milímetros de mercurio o más, pero voy a ser muy sintético con esto, voy a insistir mucho con esto, porque solamente son solo valores, no determinan la gravedad del cuadro. Y en esta parte es muy importante cómo vamos a clasificar al paciente. La clasificación va a depender del posterior tratamiento, y lo importante en estas situaciones es no hacer daño. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, por desconocimiento o por otras razones, los pacientes por ahí tienden a ser mal manejados. Nos asustamos por las cifras elevadas de tensión arterial y no tenemos en cuenta el cuadro clínico del paciente. Entonces, esto es muy importante prestar atención. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Que en realidad es bastante sencilla la clasificación y va a ser muy beneficiosa para el paciente y para el posterior tratamiento. La hipertensión arterial severa, la clasificación, perdón, la vamos a hacer a través de hipertensión arterial severa asintomática. Asintomática no quiere decir que no tenga ningún síntoma, ninguna queja, ninguna dolencia, sino que no tiene síntomas de daño agudo de órgano blanco. Un daño reciente, de reciente comienzo, de pocas horas de evolución, de daño de órgano blanco. Puede presentar síntomas inespecíficos como dolor de nuca, epictesis, cefalea, dolor abdominal, mareos, cuadros de ansiedad, bueno, un montón de situaciones que pueden desencadenar que el paciente se nos presente con hipertensión arterial severa, pero no tiene daño agudo de órgano diana. En cambio, en la emergencia, el paciente tiene instaurado una lesión aguda de órgano diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Principalmente cerebro, corazón, riñón, retina y grandes vasos. Cuando hablamos principalmente del cerebro, afectación neurológica, del corazón obviamente cardiocirculatoria, del riñón vamos a valorar la función renal, la retina ya es un poco más complicado de valorar porque necesitamos un aparato especial para ver el fondo de ojo, y los grandes vasos sería una disección aórtica. Eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de determinar la clasificación. Algo muy importante, independientemente de todas, de cualquier presentación que tenga el paciente, sea una hipertensión arterial severa asintomática o una emergencia, el objetivo nunca debe ser conseguir valores tensionales, los que nosotros llamamos dentro de parámetros normales. Nunca es el objetivo de eso. Cada presentación va a tener un determinado proceder y un determinado tratamiento y un objetivo de tensión arterial. Pero nunca, bajo ningún concepto, el paciente tiene que ingresar al servicio de emergencias con una tensión arterial de 240, 150 e irse a su domicilio con una tensión arterial de 120, 80. Eso no puede pasar. Ya lo vamos a explicar por qué. Bien, puse cómo vamos a hacer la evaluación en triage. No todos los hospitales tienen triage, pero la gran mayoría de las veces el primer contacto que tiene el paciente es con enfermería. Como les dije, vamos a determinar si hay una urgencia o una emergencia. Perdón, voy a ver si puedo silenciar porque... ahí estamos. Ahí estamos. Bien, en triage vamos a hacer una evaluación neurológica rápida. Lo que necesitamos es prontitud para la clasificación del paciente. ¿Qué vamos a evaluar en una evaluación neurológica? Si tiene cefalea, si tiene náuseas, vómitos, alteraciones visuales, un estado confusional,
convulsiones, obviamente, déficit neurológico focal, si tiene alteración del sensorio de algún tipo, si tiene desorientación temporoespacial. Eso es algo muy sencillo, algo muy rápido, no necesitamos demorarnos en hacer el interrogatorio, aparte de lo que estamos viendo del paciente, cómo se nos presenta, un interrogatorio rápido, tanto hacia el paciente o al familiar que lo trae. La evaluación cardiovascular, síntomas de angina de pecho, síntomas de infarto agudo del miocardio, si presenta disnea, con sudoración, palidez o disección aórtica. Síntomas de disección aórtica. Evaluación del sistema renal, vamos a evaluar síntomas específicos como astenia, por ejemplo. Si tiene edema molecular, si tiene edemas en los miembros inferiores, si está orinando muy poco, si presenta poliuria o hematuria. Entonces rápidamente nos hacemos una imagen como para descartar si tiene daño agudo de órgano diana, de órgano blanco, perdón. Bien. Dentro de las emergencias las podemos clasificar como encefalopatía hipertensiva y la hipertensión acelerada maligna. Son dos situaciones que son bastante parecidas, pero que en realidad son las verdaderas emergencias hipertensivas, son las reales emergencias hipertensivas, en las que la presión, al subir tan rápida y severamente, provoca daños a nivel del cerebro que hacen que el paciente corra riesgo su vida. El paciente se muere, si no se lo trata inmediatamente, se muere. Va a presentar sintomatología compatible con un foco neurológico, y por ahí podemos tender a confundirnos si está cursando una ACV. Entonces, ¿cómo hacemos por ahí para diferenciar una encefalopatía hipertensiva o una hipertensión acelerada maligna, que hoy también tiene otros nombres, la hipertensión acelerada maligna? ¿Cómo vamos a diferenciarla, por ejemplo, de una ACV? Hablando en términos generales, obviamente, cada paciente es único, entonces estamos hablando de situaciones generales para la mayoría de los pacientes. La encefalopatía hipertensiva y la hipertensión acelerada maligna tienen un progreso de varias horas, de 24, 48 horas de evolución, en la que ahí sube tan rápido y severamente que los mecanismos compensadores de nuestro organismo no permiten adaptarse a esa subida de tensión arterial, provocando extravasación de las arteriolas, de la microcirculación cerebral y generando edema. Ese edema va a generar aumento de la presión intracraneal, y el paciente puede presentar las últimas 24 o 48 horas comenzar con dolor de cabeza, voy a omitir alguien más, puede empezar con dolor de cabeza, vómitos, y ya cuando ingresa al servicio de urgencias, ya entra en un estado confusional, cambios en la visión, puede presentar visión borrosa, diplopía, ya el cuadro es muy grave, tensiones arteriales muy elevadas, 240, 250, 260. Entonces es muy importante el interrogatorio, la anamnesis es muy importante, determinar el tiempo de cuánto comenzaron los síntomas. A diferencia del ictus, de la ACV, que la instalación es de pocos minutos, el ACV de un momento para otro está la persona sentada comiendo y de un momento para otro empieza con desviación de la comisura labial, empieza con una parálisis facio-brachioplural, comienza con un estado de desorientación, no ver de un momento para otro. Eso, generalmente, la presentación es así. Nos va a permitir determinar la encefalopatía. ¿Y por qué? Porque la encefalopatía hipertensiva y la hipertensión acelerada maligna, que gracias a Dios son, como les dije, bastante poco frecuentes, solo con integrar un tratamiento con medicación para bajar la tensión arterial, el paciente mejora en unos pocos minutos. En cambio, el ACV, tenemos que, antes obviamente de la prueba de diagnóstico por imágenes y determinar si es un ACV isquémico, si es un ACV hemorrágico, el de la encefalopatía hipertensiva también va a ir a diagnóstico por imágenes también, donde van a encontrar edema cerebral. Pero la diferencia va a estar en que ya le podemos instalar un tratamiento antihipertensivo si ya tenemos casi certeza de que es una encefalopatía hipertensiva. En cambio, en el ACV la conducta es expectante hasta que no tengamos
la imagen y corroboremos que sea una isquemia o una hemorragia, no podemos instaurar ningún tipo de tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pregunten sin ningún problema. Bien, continuamos entonces. Bien, la otra situación es las emergencias clínicas asociadas a hipertensión arterial, que son la gran mayoría de las emergencias. Si bien, como les dije, las emergencias son poco frecuentes, pero ocurren en el servicio de emergencia, y es importante la clasificación. El otro tipo de emergencias son las emergencias clínicas asociadas a hipertensión arterial. El paciente ya tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca, tiene un cuadro de síndrome coronario agudo, por ejemplo. A ver, una pregunta. Sí, se entiende todo bien, perfecto, gracias. En el que el paciente ya presenta un cuadro clínico previo, ya tiene una insuficiencia cardíaca, ya tiene un síndrome coronario agudo. Igualmente no está muy claro si en realidad la hipertensión arterial es la que genera la descompensación de ese cuadro, o si ese cuadro se descompensa y en respuesta a eso el organismo no se sabe bien por qué, tiene como respuesta el aumento de la tensión arterial. Bueno, está en mucha discusión. Lo importante en esto, que independientemente de la etiología que presente el paciente y la presentación que tengamos de ese paciente, siempre el tratamiento va a estar orientado tanto al tratamiento propiamente dicho de la hipertensión arterial, como también de la patología de vaso. Si estamos en presencia de una eclampsia, el tratamiento va a estar dirigido a disminuir la tensión arterial, pero también a la profilaxis con sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones. Si es una intoxicación por cocaína que el paciente está cursando una emergencia hipertensiva, el tratamiento va a estar orientado a disminuir la tensión arterial y también para disminuir esa descarga adrenérgica provocada por las anfetaminas o por la cocaína, dándole, por ejemplo, benzodiazepina. Lo mismo ocurre con el ACV, que el ACV ya es un apartado, un ictus ya es un apartado. Ahí me quería detener un segundo con respecto, porque se presta, como les dije, se presta mucho a confusión si es encefalopatía o si es un ACV. Entonces, obviamente que siempre el diagnóstico va a ser a través de diagnóstico por imágenes, como le dije, en un tomógrafo. Pero bueno, el 85% de los pacientes que tienen un ACV, el 85% son ACV isquémicos y el otro 15% son hemorrágicos. Dentro de los ACV isquémicos, vamos a determinar el tiempo, es fundamental el tiempo, si hace más de 3 horas que el paciente está cursando el ACV. Una vez que ya determinamos que es isquémico, si hace más de 3 horas, el paciente va a ser candidato a una reperfusión. Si en la integración del cuadro es de menos de 3 horas, es candidato a fibrinolítico para romper ese coágulo que está obstruyendo la arteria y está provocando la isquemia en el cerebro. Y la conducta va a variar en cuanto a los objetivos de tensión arterial de esos pacientes. Si tienen menos de 3 horas, si tiene menos de 3 horas la integración del cuadro isquémico y tiene alta sospecha de que es candidato a fibrinolíticos, el objetivo de la tensión arterial debería ser de 185 a 110 de tensión arterial aproximadamente, no más que eso, no mucho menos que eso tampoco. Y si es candidato a reperfusión, la tensión no es recomendable descenderla por debajo de 220 milímetros de mercurio, sino que es una conducta expectante. ¿Por qué? Porque el organismo lo que está haciendo es tratando es una respuesta, a ver, por eso es lo que le decía que no está muy claro. Entonces se produce el trombo, el cerebro interpreta que necesita, que hay una parte que no tiene, que necesita oxígeno, que es lo que hace, aumenta la frecuencia cardíaca, y como les dije, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la tensión arterial.
es un mecanismo compensador que tiene el organismo para tratar de llevarle ese oxígeno a esa parte que está necrosada del cerebro, que está isquémica en el cerebro. Y si nosotros le descendemos la tensión arterial, lo que vamos a hacer es disminuir la perfusión a esa zona y le vamos a generar aún más daño del que ya tiene instaurado. No sé si quedó claro la explicación de por qué no es recomendable un descenso de la tensión arterial brusco en los pacientes que están cursando una ACV. Si les quedó claro, me parece bárbaro. Si tienen alguna duda o alguna consulta, háganla por favor. Bien. A ver. Una explicación con respecto a qué, Fabiana, decime. A ver si te abro el micrófono para que puedas hablar. ¿Podés hablar, Fabiana? Porque me decís que no sería buena una segunda explicación. No queda claro el motivo de por qué no descendemos la tensión arterial, creo yo que estás preguntando. Mm, ¿Se escucha? sí, ahora sí te escucho. Sí, sí, ese sería lo que necesitaría saber, el por qué no se puede descender. ¿Cuál Bien, sería el bien. inconveniente? En un ACV isquémico, por ejemplo, que hay una obstrucción de una arteria del cerebro en la que se produce una hipoperfusión, es decir, no está llegando oxígeno principalmente a esa parte del cerebro, puede ser que el organismo, en respuesta a tratar de asegurar que le llegue sangre, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca porque necesita mandarles más sangre. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca y, como les dije, uno de los componentes que elevan la tensión arterial es el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco a través del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de llevarle más sangre a esa parte que está lesionada del cerebro. Entonces, si nosotros le hacemos un descenso de la tensión arterial, lo que vamos a hacer es llevarle menos sangre a esa parte del cerebro y vamos a seguir aumentándole la lesión. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, 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 ahí sí. ¿Se En entiende ese ahí? caso, ¿qué es lo recomendable? Lo que les decía hoy, primeramente determinar si es un ACV isquémico, si es un ACV hemorrágico. Si es un Sí, ACV isquémico, bueno, eso obviamente que el médico es lo que va a determinar si es candidato a fibrinolytico, es decir, estreptoquinasa, que es lo que va a hacer romper el coágulo para favorecer nuevamente la irrigación, o si es candidato a reperfusión a través de una intervención quirúrgica. Entonces, los objetivos de tensión arteriales son siempre mantenerlos dentro de los parámetros, por ejemplo, generalmente en los isquémicos, 185, 110 de tensión arterial, o si es sí, candidato a reperfusión, 220, 120 de tensión arterial, no descender demasiado la presión, porque justamente lo que hacemos es, si le bajamos la presión, lo que vamos a hacer es disminuir el flujo de sangre que está llegando y tratando de que el daño sea el menor posible. El organismo trata inteligentemente de querer compensar esa situación. bien. ¿Se entiende o es algo complejo? No, no, sí, 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 se entiende, se entiende. Perfecto, perfecto. Gracias, Fabiana. A usted. Bien, entonces nosotros como enfermeros, ¿cuál va a ser nuestra acción? Una buena anamnesis, como dijimos inicialmente, lo vamos a ingresar al showroom inmediatamente o a la sala de emergencias que tengamos y vamos a proceder a realizar una monitorización, vamos a valorar la función cardíaca, la respiración, la saturación, vamos a administrarle oxígeno siempre y cuando la saturación lo amerite y según indicación médica, por supuesto. Y accesos vasculares periféricos de buen calibre. Acá me quiero detener porque es una situación bastante frecuente en la que nosotros ya le colocamos un catéter de buen calibre y ya con eso pensamos que puede
con eso está completa la intervención en cuanto a los accesos vasculares. En realidad, necesitamos dos accesos vasculares periféricos de buen calibre, evitar las manos, siempre evitar las manos, tratar de que sean grandes vasos, como le dije. Evitar las manos, ya que por ahí necesitamos administrarles drogas que son irritantes del endotelio venoso, o drogas que no son compatibles, y si tenemos un solo acceso venoso, se nos va a generar una situación bastante complicada. Ni hablar si por ahí necesitamos trasladarla hasta el diagnóstico por imagen y en medio del traslado, por ahí se puede llegar a desprender algún acceso periférico y es realmente toda una complicación. Entonces es bueno asegurar dos accesos periféricos de buen calibre. Entiendan que el paciente en una emergencia, de un momento para otro, el paciente puede realizar una descompensación y terminar en un paro cardiorrespiratorio, en la que ahí sí necesitamos el mayor acceso calibroso venoso posible por la cantidad de drogas que vamos a empezar a pasar. Entonces es muy importante que tengamos dos accesos periféricos. Puede ser en el antebrazo, en el brazo y en la yugular externa, puede ser uno en cada brazo, pero necesitamos dos accesos calibrosos vasculares periféricos. El objetivo en las emergencias el objetivo es reducir entre un 15 y un 20, otras guías hablan de hasta un 25%, las cifras tensionales en los primeros minutos u horas. El paciente que no recibe una atención inmediata en una emergencia hipertensiva, una atención inmediata y un descenso de la tensión arterial del que estamos hablando, juntamente con el tratamiento acorde al cuadro clínico desencadenante, el paciente está en riesgo de su vida. Entonces la atención tiene que ser rapidísima. Electroderivaciones, siempre y cuando la situación nos lo permita, una vez que el paciente que está cursando un edema agudo de pulmón, que está con desasosiego, excitación, sudoroso, vamos a tratar de hacer el electrocardiograma una vez que ya el paciente esté relativamente compensado y que tengamos como objetivo el descenso de la tensión arterial que habíamos hablado, 15 o 20%, y el paciente, la gran mayoría de las veces, con ese solo hecho, ya mejora muchísimo. En emergencias se utilizan drogas endovenosas. Exclusivamente en las emergencias son drogas endovenosas titulables. ¿Qué quiere decir titulables? Son drogas que tienen una acción relativamente rápida, comienzan a actuar rápidamente sobre el descenso de la tensión arterial, pero progresiva. Y si porque nos excedimos en la dosificación para ese paciente, o si el paciente tiene una respuesta bastante lábil a ese fármaco, nosotros con disminuir la infusión, con disminuir el goteo, deja la acción del fármaco y el paciente empieza a subir otra vez nuevamente la tensión arterial. Supongamos que instauramos un tratamiento con nitroglicerina o un paciente con un edema agudo de pulmón, que ingresa con 280 de sistólica, 170 de diastólica. Le instauramos el tratamiento con nitroglicerina y el paciente desciende en unos pocos minutos a 150, 110. Bueno, eso no es lo recomendable, acuérdense que tenemos que reducir entre un 15 y un 20%. Entonces disminuimos el goteo o disminuimos la infusión de nitroglicerina y el paciente en unos pocos minutos otra vez vuelve a subir la tensión arterial hasta que encontremos el punto en el que necesitamos la tensión arterial objetivo. ¿Se entendió esa parte? Bien. Cualquier duda, ustedes o lo comentan en el chat o lo hacen a través del micrófono, no hay ningún problema. Entonces, en emergencias clínicas asociadas a la hipertensión, bien, gracias. En emergencias clínicas asociadas a la hipertensión arterial, el tratamiento debe estar dirigido a la reducción de la tensión arterial y al cuadro clínico. En emergencias hipertensivas, lo prioritario es descender los valores de TA. ¿Se acuerdan? En emergencias hipertensivas reales, lo prioritario es descender los valores de la tensión arterial. ¿Cuáles son las drogas que vamos a utilizar en el tratamiento de las emergencias hipertensivas? Bien, no existe el fármaco ideal. Uno de los más recomendados por las guías es el nitroprusiato de sodio. ¿Cuál es la contra del nitroprusiato de sodio? Que la administración tiene que hacerse sí o sí por bomba. Tiene una acción muy rápida y hipotensora.
por eso tiene que hacerse por bomba, y el control de la tensión arterial se tiene que hacer a través de un monitoreo invasivo, cosa que en un servicio de emergencias, de la gran mayoría de la zona, no cuenta con esa posibilidad de hacerlo. Otra droga que sí está de las muy utilizada en la emergencia hipertensiva, que es el labetalol, es un alfa y beta bloqueante, entonces reduce la resistencia vascular periférica, porque bloquea los receptores de la musculatura arterial, y entonces disminuye la resistencia vascular periférica, hace que tenga más distendibilidad la arteria y mejore la resistencia vascular periférica. Acuérdense que la resistencia vascular periférica es la resistencia que se opone al vaciamiento del ventrículo. Entonces, si tiene menos resistencia, el ventrículo va a estar más fácil de eyectar la sangre y va a disminuir el esfuerzo cardíaco. Entonces, tiene una acción relativamente rápida, de 3 a 5 minutos, pero no es un descenso brusco. Si dejamos de administrarlo en 3 a 5 minutos, deja el efecto del labetalol. La administración se puede hacer a través de bolos de 10, 20 miligramos cada 10 minutos o por infusión. Los bolos se pueden hacer cada 10 minutos, inclusive llegando hasta una dosis máxima de 200 miligramos de acuerdo a la respuesta del paciente y de acuerdo a los objetivos de tensión arterial que necesitemos de ese paciente. Es indicado en la mayoría de las emergencias hipertensivas, como puede ser en eclampsia, en síndrome coronarial, inclusive en el síndrome coronarial agudo también puede ser utilizado el labetalol. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un alfa beta bloqueante no debemos administrar al paciente con asma, con bradicardia sinusal severa o con EPOC, con bloqueo aurículo-ventricular de segundo y tercer grado, ya que como les dije también tiene acción al nivel del nodo aurículo-ventricular y produce un retardo de la conducción. Por eso el beta bloqueante disminuye también la frecuencia cardíaca, y al disminuir la frecuencia cardíaca también disminuye la tensión arterial. Es un fármaco bastante seguro, no se utiliza en insuficiencia cardíaca congestiva, no lo vamos a utilizar en un edema agudo de pulmón. Y otro fármaco también muy utilizado es la nitroglicerina, que es un vasodilatador venoso y arterial. A dosis elevadas es un buen vasodilatador arterial que también va a disminuir la resistencia vascular periférica. Y al ser un vasodilatador venoso, disminuye la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón, y al ser un vasodilatador arterial también disminuye la poscarga, la resistencia que tiene la sangre a eyectar del ventrículo, entonces mejora muchísimo la perfusión. Muy utilizados en infarto agudo de miocardio y en edema agudo de pulmón, muy utilizado. En edema agudo de pulmón el paciente tiene ese ventrículo generalmente hipertrofiado, en el que si no, y está sobrecargado por la cantidad de sangre que le está llegando, y la resistencia vascular periférica, y ese corazón enfermo, se ve con dificultades para poder vaciar esa sangre, y tiene cada vez más esfuerzo. Entonces, lo que hacemos con la nitroglicerina es disminuir ese esfuerzo cardíaco para mejorar el cuadro clínico del paciente, además de, al ser vasodilatador arterial y venoso, también disminuye la tensión arterial. ¿Alguna pregunta sobre las drogas? Una infusión con labetalol, se pueden administrar, por ejemplo, 2 ampollas de labetalol. Este es un tratamiento general, 2 ampollas de labetalol, 40 miligramos en 160 de solución destrozada, y podemos administrar 2 mililitros por minuto, y ahí vamos a estar ofreciéndole al paciente 2 miligramos por minuto, que es un estándar como para ir viendo la respuesta del paciente. ¿Pero qué sería lo más recomendable dentro de los 3 medicamentos? Nitroglicerina podría llegar a ser la que menos problemas puede traer y bajar la presión despacio. Todo depende del cuadro clínico del paciente. Claro. La nitroglicerina, como ven ahí en la filmina, es muy utilizado en infartos agudos de miocardio y en edema agudo de pulmón. Particularmente en las salas de emergencia utilizamos esa droga casi exclusivamente para eso. Claro. El labetalol ya lo podemos utilizar, como les dije, en eclampsia,
Entonces, la droga va a estar orientada hacia el cuadro clínico Al del paciente. paciente. Depende del paciente, no tanto de... Pero sí tenemos que tener en cuenta que no le vamos a administrar, por ejemplo, la betalol a un paciente que tiene un edema agudo de pulmón. Claro. Entonces ahí tenemos que decir, no, este es un beta bloqueante que lo que va a hacer es empeorar el cuadro del paciente que está con un edema agudo de pulmón, porque va a disminuir la frecuencia cardíaca también. Y todo lo contrario, si fuera una gestante, una embarazada que está cursando una eclampsia, la nitroglicerina sería muy nociva. Necesitamos la betalol. La betalol, como le dije, es una droga bastante segura, se utiliza prácticamente para todas estas patologías, con excepción, escucho muchos ruidos. Necesito que vos cambies también, así tenés amigas, tenés un montón de gente. A ver si cierro. Porque hay alguien que está con... Bien. No sé si se entendió la situación del uso de los fármacos. Sí, ahora sí. Depende también del tipo de paciente. Depende del paciente. Exacto. Bien. Ahora vamos a la situación que por suerte es la más frecuente que vamos a encontrar dentro del servicio de emergencias. Y vos también colaborás conmigo. ¿Estamos, More? Es la hipertensión arterial. Que es la hipertensión arterial severa asintomática. Silencié porque por ahí se escuchan ruidos y por ahí interfiere también la presentación. La hipertensión arterial severa asintomática, que es por suerte la mucho más frecuente que encontramos dentro de los servicios de salud, la vamos a clasificar en urgencia hipertensiva y en hipertensión arterial severa crónica no controlada o mal controlada. Acá son situaciones bastante parecidas en las que lo que vamos a tener en cuenta es el seguimiento posterior. ¿Cuál es la urgencia hipertensiva? La que ya tiene un daño de órgano blanco, pero previo. El paciente o la paciente ya tuvo una ACV, ya tuvo un infarto, ya tiene una insuficiencia renal crónica y se nos presenta en la sala con una hipertensión arterial severa y en el interrogatorio nos comenta así que es hace 3 años que tuvo una ACV. Entonces, ahí ya estamos hablando, y que no hay una reagudización de esa ACV. No es que tenía una parálisis braquial y ahora se instauró una parálisis facial o crural, o tiene otro foco neurológico que hasta hace unos minutos no lo tenía. Entonces es muy importante diferenciar eso, es el interrogatorio, porque por ahí nos puede llegar a asustar una persona que viene con como les dije, una hemiparesia, y le medimos la tensión arterial y encontramos que tiene 200 de tensión arterial y nos asustamos y pensamos que es una emergencia hipertensiva y ya se lo metemos en el shock room y le hacemos, bueno, eso no debemos hacer, es interrogar si cuánto hace que está con ese cuadro. Y no tiene en ese momento signos y síntomas de una emergencia hipertensiva. Eso es muy importante, siempre descartar la emergencia hipertensiva. Y el otro cuadro es la hipertensión arterial severa crónica no controlada. El paciente o se desconoce hipertenso, o es hipertenso y no adhiere al tratamiento, y no tiene daño previo, no tiene daño de órgano diano previo. Nunca tuvo una ACV, nunca tuvo un infarto, nunca tuvo una disección aórtica. El paciente nunca cursó ese tipo, no tiene una insuficiencia renal. El paciente nunca tuvo daño. Simplemente consulta por una hipertensión arterial severa, que capaz que se la midió del vecino y se dio cuenta que tenía 200 de tensión arterial y viene asustado al servicio pensando que está en riesgo su vida por esa situación. Y en realidad el paciente no refiere síntomas, no tiene síntomas específicos de daño de órgano diana. Entonces, obviamente lo derivamos al consultorio médico, es el médico el que va a determinar la conducta a seguir ese paciente, pero en general estos pacientes no requieren un descenso de la tensión arterial en la guardia. Si el paciente cualquiera de los dos pacientes que esté tomando antihipertensivos por vía oral, el médico puede ajustarle la medicación. Si no la tomó, se la puede dar para que la tome la medicación en ese momento.
Y el paciente que ya tiene daño de órgano previo, lo que van a hacer, lo que le van a sugerir es que vaya a su médico de cabecera en las próximas 48 horas, el que ya tuvo daño, el que ya viene con ese antecedente. Y en cambio, el que no tuvo daño previo, en la hipertensión arterial severa crónica no controlada, ese seguimiento lo va a hacer en el consultorio ambulatorio, pero recién a la semana. Se le puede indicar un monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, con su mapa, que se mira en diferentes horarios todos los días y que con ese papelito vaya a su médico de cabecera, que seguramente le va a pedir otro tipo de estudios. Pero bueno, este paciente no necesita antihipertensivos endovenosos de ninguna manera, ni labetalol, ni nitroglicerina, no es una emergencia, no necesita un descenso de la tensión arterial en ese momento. Este paciente anda por la vida generalmente con valores hipertensivos todos los días, anda con 180, 190, 200 de tensión arterial, ya hay un remodelamiento de todo el aparato cardiocirculatorio que hace que ese paciente tolere esas tensiones arteriales, y si nosotros corremos el riesgo de que si le bajamos la tensión arterial, lo mismo que ocurría cuando explicaba sobre la reducción de la tensión arterial en un paciente que está cursando una ACV. Si nosotros le reducimos la tensión arterial a ese paciente en la sala de urgencias, lo que vamos a hacer es posiblemente provocarle una isquemia por hipoperfusión, bajo el mismo concepto que estaba explicando sobre la ACV. Ya el organismo está acostumbrado a tener esa tensión arterial, entonces todo el aparato circulatorio se acostumbra, entonces está acostumbrado a recibir. Si nosotros le bajamos la tensión arterial, generamos una hipoperfusión y podemos generar una isquemia a ese paciente. Yo he tenido la oportunidad de presenciar, situaciones en las que los pacientes han hecho un descenso de la tensión arterial aguda, y terminaban desarrollando un ACV isquémico. O sea, por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora del manejo de la tensión arterial y las recomendaciones que le vamos a dar al médico con respecto al manejo de la tensión arterial. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, se entiende. Muchas gracias. Bien, como les decía, entonces las urgencias hipertensivas no son realmente ninguna urgencia, aunque parezca contradictorio, esta tenganla muy en cuenta. Una vez que digamos que es una urgencia, que el paciente ya viene con daño previo de años atrás, no es ninguna urgencia. Como les dije, lo prioritario es descartar que sea una emergencia, obviamente, que no sea una revisión de cuadro, esto es muy importante. La correcta técnica de la medición de la tensión arterial, vamos a tratar de indagar por qué le subió la tensión arterial, generalmente por falta de adherencia al tratamiento, sea por la dieta sódica que no adhiere a la dieta o por falta de adherencia al tratamiento farmacológico. El paciente no se interna bajo ningún concepto, no debe internarse en una urgencia hipertensiva. Y como les dije, el médico puede o no ajustar la medicación, pero solo por vía oral. El seguimiento, como les dije, a las 48 horas, y es en ese momento que nosotros como enfermeros tenemos la posibilidad de reforzar sobre la educación sobre su enfermedad. ¿Qué tipo de recomendaciones le podemos dar? ¿Con qué puede reemplazar el sabor de la sal, por ejemplo? Que la sal es un sabor fuerte, que ya desde que somos chiquititos ya nos acostumbran a la sal. Entonces el paciente por ahí, para suplir ese sabor, por ahí podemos recomendar que utilice una sal de ajo o algún otro condimento que no tenga sodio, pero que sí tenga un sabor fuerte para que compense el sabor de la sal. La hipertensión arterial severa no controlada, como les dije, el paciente no se conoce hipertenso o no debe el tratamiento. Como siempre, es prioritario, puede ser reiterativo, tenemos que descartar que no esté cursando una emergencia. Y lo mismo que todo lo demás, correcta medición de la tensión arterial, investigamos el motivo del aumento de la TA, no se recomienda medicar, no se interna al paciente, y el seguimiento, la diferencia va a ser que a los 7 días tenga que consultar con su médico. Y lo mismo, posibilidad para reforzar la educación del paciente. Hay otra situación que por ahí no está en muchas bibliografías, esto de la práctica, de lo que uno observa, uno ve todos los días.
que se llama pseudocrisis hipertensiva, en la que la presión arterial no es el problema. No se sabe por qué mecanismo, por qué el organismo responde a una hipertensión arterial, como les decía al principio, pero la cifra tensional está elevada en respuesta a un cuadro de base, como por ejemplo puede ser cólicos renales, cólicos biliares, situaciones de estrés, ansiedad, dolor intenso, un paciente que nos llega a la guardia con una fractura del tobillo de una mano. Entonces, en respuesta a toda esa descarga adrenérgica, puede ser que aumente sensiblemente la tensión arterial. Entonces el tratamiento va a estar orientado básicamente al cuadro clínico de base, no a la tensión arterial. Una señora, una mamá, una abuela que viene de enterrar a un familiar o de sepultar a un familiar en el cementerio, viene con una carga emocional, una carga de ansiedad enorme, le hacemos el control de la tensión arterial y vemos que tiene valores elevados, pero sí nos manifiesta ese cuadro de ansiedad. Entonces el tratamiento va a estar orientado básicamente a tratar el cuadro de ansiedad más que un antihipertensivo. Entonces le podamos dar, el médico puede indicarle algún ansiolítico como clonazepam o algún diazepam, una benzodiazepina. Entonces, y con eso le volvemos a medir, y obviamente la respuesta la acción de enfermería en cuanto a tratar de contener ese cuadro, pero solamente no va a alcanzar con que nosotros tratemos de tranquilizarlo, sino también con abordarlo desde el punto de vista farmacológico, como para que también tenga realmente una cesación del cuadro de ansiedad. Como le dije, el tratamiento no debe estar dirigido a la causa desencadenante, tiene que estar dirigido a la causa desencadenante y no a la tensión arterial. No se medican con antihipertensivos. Nos acercamos a la paciente, le animamos a que nos cuente lo que le pasa, le decimos que le vamos a dar un medicamento para que se sienta mejor, que en un rato en 15 a 20 minutos la vamos a volver a controlar, en media hora la vamos a volver a controlar, que va a estar controlada acá, que se quede tranquila. Esa es como acciones de enfermería. Se ha demostrado estadísticamente, esto que una vez descartada la emergencia hipertensiva, una vez que estamos seguros de que no hay una emergencia hipertensiva, que no está en riesgo la vida del paciente, y con un tiempo de reposo prudencial de los 25-30 minutos, logramos reducir hasta un 45% de las veces las crisis hipertensivas, las hipertensiones arteriales severas que aparecen en los hospitales. Simplemente con el solo hecho de medirle la tensión arterial, les decimos que en unos momentos le vamos a volver a medir, tratamos de ubicarlo en un lugar, en una cama que esté en reposo, tranquila. Si persiste la elevación de la tensión arterial, ahí podemos sugerir al médico un tratamiento por vía oral de algún fármaco. Si el paciente no ha tomado su medicación pautada, pues por ahí el médico puede reinstaurarle el fármaco. Una situación bastante frecuente que nos pasa a los enfermeros es que los pacientes necesitan saber el valor de la tensión arterial. Es bastante frecuente que nos exijan y se acuerdan que las recomendaciones que tenemos nosotros es no decir los valores. No decir los valores de la tensión arterial, y son bastante requirientes. Esto es algo de la práctica diaria, no está en ninguna guía, en ningún manual, en nada. Simplemente es una cuestión de la práctica diaria en la que el paciente descartamos la emergencia hipertensiva, estamos seguros de que no hay una emergencia hipertensiva, y nos pide que nos diga el valor. ¿Cuánto tengo? El paciente posiblemente tenga 210 de tensión arterial, 120, y nos exige que le digamos, y nosotros estamos reticentes porque si sabemos que le decimos que tiene esa tensión arterial, puede ser otro factor desencadenante que haga que aumente aún más la tensión arterial. Entonces, es importante por ahí tratar de decirle alguna cifra, porque ellos nos van a preguntar. Entonces, algo que por ahí en lo personal me dio bastante resultados es el hecho de, bueno, ¿hasta cuánto te llegó la tensión arterial? ¿Hasta cuánto? No, a mí me llegó una vez hasta 240. Bien, bueno, ahora tenés 190. Listo, ya con eso el paciente ya se siente tranquilo y hace una relación. Como que yo con 240
estuve bien, bueno, ahora tengo 190, bueno, voy a estar mejor. Porque si realmente le decimos la tensión que tiene, va a ser otro cuadro desencadenante de mayor ansiedad y se va a retroalimentar la hipertensión. No sé si quedó claro. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿O algo de lo que ya hemos estado hablando? ¿Quedó todo claro? Bueno, continuamos. Entonces, como enfermeros, debemos preguntarnos, después de haber descartado que es una emergencia, ¿es necesaria una reducción rápida de la tensión arterial? ¿Lo ingresamos al showroom o lo dejamos en la habitación o lo dejamos en la sala de espera? Sí, quedó claro. Gracias, Fabián. ¿Hasta qué cifras podemos reducir la tensión arterial si es necesario reducírsela o no? ¿Se acuerdan los del ACV? ¿Es recomendable una medicación para bajar la presión arterial? ¿Qué tipo de fármacos debemos emplear para reducirla? Todas estas preguntas se van a responder con una correcta clasificación. El manejo de la hipertensión arterial severa depende de la correcta clasificación que hagamos. Es muy importante que tengamos en claro todo lo que estuvimos hablando para el manejo adecuado de la emergencia y hacer la sugerencia propiamente dicha al médico que está haciendo la asistencia de ese paciente. Es muy importante que nosotros lo incorporemos a eso y que muchas veces ha pasado también que si nosotros tenemos en claro esa situación, lo he visto, lo he llevado a cabo personalmente y he visto como colegas en el servicio ante la misma conducta de que una vez que descartaron que sea una emergencia hipertensiva, con solo hacerlos esperar y decirles que en unos minutos los vamos a volver a controlar, en 15 minutos golpeame la puerta que te vuelvo a medir la presión, cuando lo reingresan para pedirle, inclusive ha llegado a normalizarse la tensión arterial de esos pacientes sin ni siquiera haber recibido ningún tipo de tratamiento farmacológico. Eso es algo que la verdad que da resultado una vez que obviamente que estemos seguros de que no es una emergencia hipertensiva. Bien, acá sin pregunta, hola, muy buenos días. Mi pregunta es cómo actuar en una ACV, cómo auxiliar al paciente si se encuentra en su domicilio hasta que llegue la ambulancia. Bien, esta es una situación, bueno, no es de la charla que estamos hablando de una hipertensión arterial severa dentro de un servicio de emergencia en la que contamos con aparatología y bueno, todo lo demás. ¿Cómo actuar con una ACV? Bueno, inmediatamente llamar al servicio de emergencia y otra cosa, la verdad que no podemos hacer, va a depender del cuadro con el que se presente la ACV, puede estar convulsionando, puede estar va a hacer episodios de ausencia con síntomas parecidos a una convulsión, no mucho más que eso. Si el paciente pierde la conciencia, lo que vamos a hacer es ponerlo de cúbito lateral de cualquiera de los dos lados por si produce alguna regurgitación o algún vómito y se puede broncoaspirar. O sea, entonces no tratar de ponerlo en un lugar confortable, con la cabecera elevada, tratar de que esté semisentado, que no esté acostado para disminuir la presión intracraneal. Más que eso en el domicilio, la verdad que no vamos a poder hacer. Que es mucho ya asegurarnos de que no se broncoaspire y que no le aumente la presión intracraneal, perdón, ya es mucho. No sé si quedó respondida la pregunta sin. Dale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien. Insistir con esto, si bajamos la tensión arterial, hay alto riesgo, como el perrito que está en la imagen, de hipoperfusión. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de la tensión arterial. No hacer descensos bruscos de la tensión arterial, por lo que ya estuvimos hablando anteriormente. Entonces, ¿cuál es la asistencia que vamos a realizar como enfermeros?
y resalto ahí en rojo, realizar una buena anamnesis. Una buena anamnesis, un buen interrogatorio es lo que nos va a ayudar enormemente a clasificar al paciente. Si es una hipertensión arterial severa no controlada, si es una urgencia hipertensiva, si es una emergencia hipertensiva, si es una pseudocrisis hipertensiva. Es muy importante el interrogatorio y hablar con el familiar. Esos 3, 4, 5 minutos que nos lleva va a hacer realmente la diferencia en cuanto al tratamiento del paciente. La correcta técnica de la medición arterial también es muy importante siempre y cuando el cuadro nos amerite. Recuerden que en una emergencia hipertensiva necesitamos una reducción relativamente rápida de la tensión arterial, de entre un 15 y un 20% relativamente rápida, así que hacer todo el proceso de la técnica correcta de la medición de la tensión arterial, saben que va a ser bastante complejo, eso lo podemos llevar cuando estamos en presencia de una urgencia hipertensiva, de una pseudocrisis hipertensiva, de una hipertensión arterial severa no controlada. Ahí sí, pero en presencia de una emergencia hipertensiva no vamos a tener tiempo de desarrollar la técnica completa de la medición de la tensión arterial. Tranquilizar al paciente, evitar decirle al paciente los valores, como les dije, a través de una recomendación que le digo yo, que por lo menos a mí me ha servido en la práctica mucho. Asegurar un acceso venoso de buen calibre, de doble acceso vascular de buen calibre. Y esto es fundamental para los que trabajamos en los servicios de emergencia. Conocer la preparación, administración y efectos adversos de los antihipertensivos indicados. Eso es fundamental, tenemos que tener en claro. No son muchos los fármacos, en realidad deberíamos tener manejo adecuado de todos los fármacos que tenemos dentro de la sala de emergencia, dentro del showroom y dentro del carro de urgencias y emergencias. Pero particularmente en estas situaciones tenemos que tener muy, muy en claro cuáles son las drogas recomendadas para determinadas situaciones y cuáles no y por qué. Fundamentarlas, obviamente. Monitoreo multiparamétrico constante. Tenemos que estar atentos al descenso brusco de la tensión arterial, obviamente el monitoreo continuo y estar al lado del paciente, no solamente conectarlo al multiparamétrico, sino estar al lado para ver el cuadro clínico. No debemos confiarnos nunca de los aparatos tienen alteraciones que por diferentes causas, no del aparato, sino de la técnica de, por ejemplo, de colocación del manguito del multiparamétrico, o algún movimiento que realice el paciente y pues, está interpretando como que tiene una taquipnea, bueno, lo que fuere. O puede estar marcando una saturación, una buena saturación, en realidad el paciente está con una acrocianosis, está con cianosis peribucal, o al revés, puede estar marcando una franca de saturación y el paciente está rosado, está con una buena, porque es un indicador de una buena perfusión. Entonces no confiarnos nunca de los aparatos, sí, colocarle los multiparamétricos, pero tenemos que estar al lado de ese paciente continuamente, porque el paciente en una emergencia hipertensiva está en riesgo de la vida de un momento para otro. El riesgo de hipoperfusión de órganos vitales, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de si está hipoperfundiendo? Cuando ya encontramos reducción cuando hagamos compresión del lecho ungueal, veamos que el relleno se demora más de 3 segundos, cuando se pone pálido, cuando se pone cianótico, eso nos está indicando que hay una hipoperfusión, cuando comienza con desorientación, cuando comienza con depresión del sensorio y empieza a disminuir el Glasgow. Y fundamental, obviamente, como siempre es muy importante marcar, que todas las acciones de enfermería, absolutamente todas las acciones de enfermería que no están registradas, no están hechas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas las acciones, desde cuando hacemos la acción de tranquilizar al paciente, registrarlo, cuando colocamos doble acceso venoso, colocar doble acceso venoso y cuáles y con qué catéter, con qué calibre de catéter. Cada vez que hagamos un control de los signos vitales, registrarlos. Entonces, eso va a hablar también del trabajo que hacemos los enfermeros dentro del servicio de emergencias. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda o alguna duda que les haya quedado de lo que venimos charlando?
Bien, bueno. Estoy escuchando que alguien está escribiendo, creo. A ver. Bien, Fabiana. Muchas gracias. Bien, esto ya es lo último como acciones de enfermerías. Y para finalizar, una frase que está dentro, es muy instaurada en la medicina, que es primum non nocere, primero es no hacer daño. Si ya el paciente tiene un daño instaurado, todas nuestras acciones tienen que estar orientadas y tenemos que estar en completo conocimiento de que no tenemos que agravarle el cuadro al paciente. Entonces, todo lo que tenemos que... Esta frase tiene que ser la cardinal para todas nuestras acciones. Primero, no tenemos que hacer daño. Eso es fundamental. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo unos minutos para alguna pregunta que quieran hacer o alguna duda que les haya quedado. De cualquier situación de la cotidianidad de su trabajo, si me quieren contar dónde trabajan y se les ha presentado alguna duda. Bueno, gracias, Sim. Bueno, muchas gracias, muy buena la capacitación. Bueno, gracias, Fabiana. Dale, Vanina, muchas gracias también a vos. Bueno, espero que les haya servido en algo lo que pudimos estar hablando en este hora y cuarto y 20 más o menos. Así que bueno. Bien, Fabiana, bien. ¿De qué escuela sos, Fabiana? ¿Estás acá estudiando acá en Santa Fe? Te pregunto por si has pasado alguna vez por la guardia del Hospital Iturraspe en la que trabajo yo. Sí, pasé como paciente. ¿Pasaste como paciente? Sí, perdón, tengo el micrófono abierto, sí, como paciente. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, estuve varios años ahí en Iturraspe, sala 6, me tuvieron. Ah, bien, 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 perfecto, perfecto. Bueno, espero que hayas recibido buena atención. Si no es así, no digas nada. Ah, buenísimo, buenísimo. Acá estoy, así que me operaron bien. Bien, bien, bueno, me alegro muchísimo. Vanina, yo de Córdoba, estudio enfermería en el Instituto Cruz del Sacrificio. Bueno, espero que, como les dije, que esto les sirva para la práctica diaria. Sé que Marcelo les va a entregar el video como para que lo tengan presente siempre. Quiero recordarles que estas son recopilaciones bibliográficas de recomendaciones de unas guías. Pueden encontrar diferencias, pequeñas diferencias con respecto a algunas cuestiones cuando lean algún otro artículo, pero en general los consensos están orientados a lo que estuvimos hablando recién. En la medicina nadie se la sabe toda, como siempre, ni en enfermería tampoco, pero bueno, es bueno que cada vez que nosotros tengamos algún proceder o queramos incorporar algún saber, tengamos diferentes visiones como para que saquemos nuestras propias conclusiones y cuáles fundamentalmente tienen evidencia científica que respalden lo que nos están enseñando. Así que bueno, un gusto enorme de haber compartido con ustedes este encuentro. Chao, chicas. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. ¿Listo, licenciado? Listo, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias A a vos. usted Bueno, entonces, y a todos. dale, muchas gracias, Marcelo. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Te voy a pedir que Gracias, Yamila. Sí, sí, Marcelo. No, a ver si te puedo pedir que me des te reclamo el anfitrión nada más. Ahí ya te tengo. ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde estás? Ahí ya te tengo, ya pedí yo. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Muchísimas Dale. gracias. A vos, Marcelo. Chao, chao. Hasta luego, chau, chau.